Por todo el mundo hay personas que comen diferentes tipos de carne exótica, podemos decir, desde cosas como venado, jabalí, tortugas, serpientes, cocodrilos y más, con sus propias formas de preparar esta comida y estas diferentes carnes. En Trinidad y Tobago no es diferente, hay diferentes tipos de carne silvestre, podemos decir, pero no todo el mundo lo consume, claro. Hay personas que jamás les parece demasiado extraño, no están acostumbrados, hay diferentes motivos. Y hay personas que creen que es totalmente deliciosa, que es una forma de comida muy exótica y hasta van a pagar mucho dinero para conseguir este tipo de carne. En Trinidad y Tobago, ¿cuáles son los más populares en términos de la carne silvestre? Pues tenemos el agutí. Es un roedor de tamaño mediano. Se puede comer en curry, guisados o a veces asado también. Depende del gusto de cada persona, pero hay diferentes maneras de prepararlo. Y la gente dice que sabe muy rico también. Tiene un sabor, según la gente, similar al sabor y también la textura de conejo. Quizás algunas personas no van a estar de acuerdo, pero así dice muchas personas. Tenemos la paca, pues, o también algunas personas dicen lapa. En Trinidad y Tobago se dice lap. Es un animal más grande que el agouti, pero en mi opinión se ve muy similar. Tiene manchas blancas en los costados y normalmente se come en guisada o en curry, cocinada lentamente para ablandar la carne, porque aparentemente la carne es un poco dura y hay que ablandarla un poco. Tenemos lo que llamamos localmente aquí en Trinidad y Tobago manicú, pero es el zarigüeya, este animal que todos conocen. Es un marsupial. Generalmente las personas lo preparan en curry o guisado. Es más común en las zonas rurales y la preparación es clave para eliminar unos sabores muy fuertes, porque, sabes, con estos animales hay diferentes sabores en comparación con cosas como el pollo. Em, Tienen sus diferencias y hay que preparar la carne para no detectar estas diferencias tan fácilmente, claro. Número 4 en Trinidad y Tobago es el venado. El tipo de venado que tenemos acá en inglés se llama Red-Brocked Deer, el ciervo rojo. Es más pequeño que los ciervos de Norteamérica y normalmente se prepara guisado, en curry o seco. La caza está regulada hoy en día, pero la caza de estos animales no es tan común hoy en día como en el pasado, pero sigue siendo culturalmente muy importante para la cultura local, la cultura de Trinidad y Tobago, la parte de la cultura o la gente dentro de la sociedad que aprecien un poco más la carne silvestre o la carne de monte, como se dice también. Entonces, estos son los animales silvestres, la carne de monte que se come aquí en Trinidad y Tobago muy a menudo, aunque sí es cierto que muchas personas no tienen el mismo aprecio para esta forma de carne, esta carne silvestre.